Una vez más, bueno, buenas tardes, una vez más vamos a hacer un repaso del bloque 2 que comprende los problemas del siglo XIX, la dialéctica clásico-romántica, la apropiación de la historia, del pasado al presente, las formas del realismo y la destrucción del espacio plástico, lo que englobamos en un pasaje de la representación en perspectiva de una narrativa basariana a la expresión en términos de una narrativa moderna. Para avanzar sobre esto, recordamos una obra emblemática del neoclasicismo, El juramento de los Horacios de David, donde vemos que se toma la historia del pasado grecorromano, básicamente la República Romana, para expresar las ideas y los motivos del heroísmo de la Revolución Francesa. También en un sentido dialéctico entre los estilos, entre lo clásico y lo realista, David pinta otro héroe de la Revolución, que es el asesinato de Marat. También cabe destacar una tensión entre los motivos contemporáneos a la Revolución y el tratamiento plástico académico con el verismo. Bueno, la apoteosis de Homero de Ingres manifiesta ese punto más alto de lo neoclásico y la alegoría de lo grecolatino como máxima expresión del clasicismo y neoclasicismo, donde hay una transformación o un revival o una apropiación, podríamos decir transformada, de la escuela de Atenas de Rafael. La historia se hace presente a partir de la relación de revolución-muerte, imperio-pueblo español, con los fusilamientos del 3 de mayo, pintada en 1814, ¿no? La expresión de dolor, lo realista romántico. Géricault también expresa el heroísmo con la balsa de la medusa, el heroísmo de los hombres que luchan entre la vida y la muerte, tratando de sobrevivir dentro de un tema específicamente romántico, como es el naufragio, como es las barcas, el viaje y esta situación agónica del ser humano, ¿no? La condición humana es vista a través de los ojos del romanticismo y del realismo como un leitmotiv, como un motivo fundamental en las artes plásticas dentro de lo que todavía denominamos una narrativa basariana, es decir, la representación es verosímil respecto de un tema, hay un tratamiento plástico que hace de las luces y las sombras modeladas, los volúmenes de las figuras se van componiendo, en el caso de los románticos y de los realistas, por mancha, por lo pictórico, por sobre lo lineal de los neoclásicos, y el espacio que todavía tiene la ilusión de tridimensionalidad, parte de una perspectiva que ya no es la perspectiva caballera, como todavía se veía en el juramento de los Horacios, o perspectiva central, sino que es un espacio aprendido, diría Frank Castell. Esto es, el espacio tridimensional es algo que ya está inmerso en nuestra percepción, pero que acá se va aplanando y se van tomando otros elementos como el triángulo, en este caso que va hacia el horizonte, las líneas diagonales, las oblicuas, los escorzos y el contraste lumínico. En consonancia con la anterior, con la balsa de la medusa de Géricault, aparece La libertad guiando al pueblo de Delacroix, pintada en 1830, con o a partir de los sucesos del levantamiento de la Comuna de París, los primeros comuneros que avanzan para intentar restaurar la República, que avanza por sobre la muchedumbre, incluso por sobre los cuerpos yacentes de esta manifestación, con la bandera de la libertad,
expresando también la igualdad y la fraternidad. Motivo clásico o neoclásico, la mariage o la república, y toda una manifestación de sectores del pueblo que avanzan hacia adelante a través de la gran diagonal o con características románticas por la pincelada suelta, por el desdibujamiento de la figura frente al fondo, lo atmosférico, el contraste lumínico, el contraste de manchas, las posiciones, es decir, hay una construcción compositiva romántica, hay un heroísmo de la vida moderna, y si pensamos en el tránsito de cómo se asume la historia en el juramento de los Horacios, el pasado que activa el presente, tanto en los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, que volvemos para atrás si quieren, como aquí está el fusilamiento del 3 de mayo de Goya, de 1808, pintado en 1814. La balsa de la Medusa de Jericó, un acontecimiento del 19, un acontecimiento de los que naufragan en un barco francés en territorio africano. Y La libertad guiando al pueblo, que narra los sucesos de las revoluciones burguesas de 1830, están hablando de una historia en presente, los acontecimientos que se suscitan en Francia, en España, en ese contexto de modernidad, en ese contexto de aceleración del tiempo. Esto nos lleva también a pensar las formas del realismo para tomar los conceptos de Nochlin, donde vemos que la dialéctica clásico-romántica también es una dialéctica o una tensión con el realismo. Ella distingue tres caminos que se superponen en muchos casos, por lo cual artistas plásticos y escritores accedieron o acceden a la contemporaneidad. Uno, expresar los ideales, logros y aspiraciones de su época con una retórica simbólica de la tradición. Bueno, en cierto modo podemos pensar que La libertad guiando al pueblo o La balsa de la Medusa corresponden a ese primer camino. Luego, segundo camino, se trata de abordar objetivamente su tiempo, sin idealización y con una urgencia moral o indiferencia fenomenológica, testimonial o crítica. Esto es, más allá del contexto específico del realismo francés de la década del 40 y 50, lo encontramos, por ejemplo, en la obra de Goya, tanto en el fusilamiento del 3 de mayo como en una aparente bodegón de poca trascendencia, como puede ser este bodegón con costilla y cabeza de cordero, que pinta aproximadamente entre el 8 y el 12. Es decir, un objeto de representación que no entraba dentro de la pintura de las bellas artes y que acá se pone sin más, sin idealización. La urgencia moral aparece en el testimonio o el levantamiento de obrero de 1860 con Daumier, con Honoré Daumier en esta pintura. Y de alguna manera el empirismo o la indiferencia fenomenológica con solapadamente crítica, lo podemos encontrar en una obra como La Nana de Manet, pero también el ser artísticamente de su época. Manet encara eso, ¿no? La contingencia, la pintura inacabada, el instalarse como una vanguardia estética con procedimientos y temas que tampoco son muy dignos dentro de lo que era la narrativa vasariana, pero que empiezan a aparecer en este realismo, es decir, lo que no estaba pintado, el pueblo, las espigadoras de Millet, por ejemplo, o los picapedreros de Gustave Courbet, es decir, ser de su época, ser críticos y además establecer una vanguardia estética y una vanguardia política, como diría Calinescu, y anticipando algunos aspectos que se van a tomar luego en los movimientos de vanguardia del tercer bloque, donde vamos a agregar además el punto de la radicalización. Manet, el de Naná, con Desayuno sobre la hierba, una obra que ya mencionamos, la complejidad del asunto por las diferentes
lecturas posibles o guiños a los géneros que implica, desarma el espacio plástico renacentista, de herencia renacentista, desarma la narrativa basariana, establece nuevas claves de lectura y fundamentalmente representa este tercer camino del realismo, la necesidad de ser de su tiempo a través de, bueno, una nueva manera de pintar que es indagando las preocupaciones pictóricas en sí mismas. De ahí vamos hacia el impresionismo, donde además de este tercer camino que plantea Nochlin, agregamos este concepto fundamental de Frank Castell, que se destruye el espacio plástico tradicional, renacentista, ilusionista, tridimensional, ordenado geométricamente, para dar paso a un espacio aprehensivo, un espacio que simplifica y elimina las distancias y establece otros indicadores espaciales como las diagonales, como el contraste cromático, el contraste lumínico, y así vemos a los impresionistas o a los postimpresionistas como Gauguin, es decir, cómo aparece la figura humana, cómo aparece el paisaje con un Turner que allá remite al romanticismo, pero anticipa el impresionismo con esta perspectiva atmosférica y con la idea de fundamentalmente expresar el movimiento con el inacabado, con la falta de contornos, con el hacer emerger de una profundidad intermedia un plano general que indica un elemento que podemos reconstruirlo a partir de que se fija la representación en nuestro ojo. Monet, de alguna manera, hace un diálogo con la obra anterior a partir de esta gran textura, de esta gran atmósfera, con la fiesta del 30 de julio de 1878 en la Rue Montequieu. O también Van Gogh con El campo de trigo con cuervos, una obra que como posimpresionista, bueno, atraviesa esta problemática del arte como la expresión de la naturaleza agregada al hombre, la expresividad, este pasaje a la expresión, este pasaje, esta pérdida de la narrativa basariana, insisto, de la representación mimética hacia la expresión de un sentimiento, hacia la expresión de pasiones que se dan por pincelada, por mancha, por contraste de colores en estas armonías de color, y además vemos la planimetría de esa espacialidad que se pierde. También se juega la espacialidad entre la visión monocular y la visión binocular, ese ojo en movimiento y la geometrización del mundo, con las propuestas estéticas de Cézanne que preanuncian el cubismo, ¿no? Como en las diferentes vistas de la montaña Saint-Victoire, donde se va viendo el corrimiento del punto de vista, la incorporación de alguna manera de un movimiento en la pincelada y la posibilidad del rebatimiento de los planos y como una vista frontal y una vista desde abajo. Perdón que se me fue la anterior, volvemos, el legado de Cézanne va a Picasso y Braque en el cubismo post-cézanniano y un buen ejemplo de esto son las casas en el estanque de Georges Braque de 1808, en el cual él toma estas ideas de geometrizar las formas plásticas según esta geometría inherente en la naturaleza, el cubo, el rectángulo y la esfera, que se ve en los jugadores de cartas, que se ve en los diferentes paisajes de Cézanne, lo verificamos en Braque, por ejemplo, para llegar también a la destrucción total de un espacio plástico renacentista y hablar de un nuevo espacio de simultaneidad vinculado a una narrativa moderna. Esa narrativa moderna se basa en la originalidad, se basa en la ruptura de la mímesis y Contraste de formas de Fernand Léger nos habla de una relación figura-fondo compleja y el triunfo de la expresión y de la experimentación que va a dar pie al análisis del bloque 3.
Bueno, con este breve repaso los invito a profundizar en algunos de los aspectos que fuimos mencionando.